Dios les bendiga, buenos días, que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de vosotros en este hermoso día. Les habla su amigo y servidor hermano Josué Miranda. Le invitamos que se pueda unir a nosotros. Estamos orando, estudiando la palabra del Señor juntos de lunes a viernes a las 6:15 de la mañana. Le invitamos por medio de las dos plataformas, Oremos Juntos en YouTube y también en la página oficial de Oremos Juntos. Es un placer para nosotros poder compartir la palabra del Señor. Así que estaba meditando en uno de los consejos grandes que mi padre ya fallecido hace mucho tiempo. Él siempre hablaba con nosotros y siempre nos decía, hijo, apártese de las malas amistades. También nos decía, hijo, deje de estar perdiendo tiempo con sus amigos en la calle, quizás. Entonces, al pasar el tiempo, pude analizar, ya cuando he adquirido un poco de conocimiento, pude analizar quizás en ese consejo de mi padre y llegar a la conclusión que el objetivo claro y específico de él era simple y sencillamente forjar en mí un carácter diferente a los demás. Y no solamente eso, apartarme de las malas influencias, sino dejar que las influencias dañen mi vida espiritual. Hoy por hoy puedo analizar que algunos de los versículos que él siempre mencionaba, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, donde nos dice, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Una de las cosas que él siempre me decía, hijo, busque lo edificante para usted. Trate de centrar su vida en las cosas que edifican. Trate de unirse con gente que edifica. Usted ha escuchado, no sé si ha escuchado este consejo. Hoy por hoy podemos nosotros ver a raíz o a la luz de la palabra, podemos ver que este versículo nos dice, según el apóstol Pablo, que todo es lícito, que todo es permitido, pero no todo es conveniente, no todo es provechoso. Entonces, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo? Porque podemos darnos cuenta que verdaderamente hay cosas que Dios ha permitido que nosotros podamos disfrutar de ellas, pero no todo es conveniente para nuestras vidas. El ser humano en sí tiene que darse cuenta que Dios nunca le va a obligar a hacer nada. Nosotros tenemos libre albedrío, no solamente eso, tenemos libre decisión. Usted puede decidir con su vida lo que tiene que hacer o lo que quiera hacer. Pero déjeme decirle algo, tiene que darse cuenta cuáles son las cosas convenientes, las cosas edificantes para usted y las cosas que no edifican. Podemos trazar y darnos cuenta que verdaderamente hay cosas que verdaderamente no nos edifican nuestro espíritu. Hay cosas que no edifican a nuestra vida espiritual, que simple y sencillamente nos dañan. Hay personas que no edifican. Usted podrá decir, hermano, entonces tendríamos que apartarnos completamente de la gente inconversa o apartarnos de la gente que no edifican. O simple y sencillamente podemos nosotros vivir cerca de ellos o compartir con ellos como cristianos. Usted puede decir, esto será contradictorio a algunas cosas que dice la palabra del Señor, porque en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no unáis en yugo desigual. Escuche esto, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz, escuche esto, con las tinieblas? Esto dice la palabra del Señor. Según la religión, por muchos años a nosotros nos han dicho, no se unan con los mundanos, aléjese de la gente inconversa, la gente pecadora. Esto es lo que dice la religión. Pero si nosotros vemos al Señor Jesucristo, el evangelio del Señor Jesucristo fue totalmente diferente. Si usted se da cuenta, Jesucristo, ¿con quién andaba? Jesucristo andaba con los pecadores. Jesucristo andaba con las prostitutas. Jesucristo en muchas ocasiones para los fariseos lo miraban como alguien que era un falso profeta. ¿Por qué? Porque compartía aún con los publicanos, compartía con aquella gente que quizás ante los ojos de los fariseos era de lo peor. Pero déjeme decirle algo, Jesucristo quiso dejarnos una enseñanza clave y clara. ¿Cómo es que nosotros podremos ganar al mundo para Cristo si nos apartamos de ellos? ¿Cómo es que nosotros podríamos ganar al inconverso para Cristo si verdaderamente solamente convivimos con la gente cristiana o los conocedores de la verdad? Escuche esto, por favor. Esto quizás sería contradictorio, porque Jesucristo mismo en la oración que le hace el Padre, en Juan capítulo 17, versículo 15,
Él le dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hablando acerca de sus discípulos, hablando de nosotros, Él les dijo, no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que nuestro diario vivir estará rodeado de gente que no conoce de Dios. Nuestro diario vivir estará rodeado de gente que es inconversa. Pero usted podrá preguntarse, entonces, ¿qué hacemos, hermano Josué? ¿Seguimos unidos con ellos? ¿Seguimos conviviendo con ellos? ¿O nos apartamos? Gente que se ha apartado de su familia, se ha apartado aún de sus hermanos, de sus amigos, de sus mejores amigos, supuestamente para no contaminarse. Pero déjeme decirle algo, el fin no es apartarse. El fin es vivir una vida de santidad, de consagración, mostrando que somos luz en medio de tinieblas. ¿Cuál será verdaderamente la enseñanza y cuál será la clave de esta enseñanza? La clave de esta enseñanza es que no todo, quizás todo nos es permitido, pero no todo conviene. Uno tiene que estar claro y específico, claro en lo que desea y en lo que es en Cristo Jesús. Si usted es luz, usted tendrá que brillar en medio de las tinieblas. Usted tendrá que ser luz en medio de ellos, tener un buen testimonio. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día es que vemos que los mismos cristianos a veces quizás se comportan hasta peor que aquellos que no son cristianos. A veces quizás los mismos cristianos sirven de piedra de tropiezo para que su propia familia no venga a los pies de Cristo. A veces nosotros mismos no actuamos como los verdaderos cristianos que tenemos que ser. ¿Cómo ganaremos al mundo para Cristo? Entonces, ¿en qué se basa nuestro evangelio? ¿En qué se basa lo que nosotros profesamos? Si verdaderamente nos vamos a alejar de ellos o quizás no queremos ni tener ningún poquito de comunicación con ellos, ni contacto con ellos para no contaminarnos, entonces, ¿qué sentido tiene el evangelio? El evangelio es brillar en medio de las tinieblas. El evangelio en sí es brillar en medio de este mundo de maldad, que nosotros podamos brillar y dar un testimonio diferente, que la gente quiera y desea el Dios que nosotros tenemos, que ellos con nuestra actitud podamos ganar a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros tíos, que con nuestra manera de conducirnos, que vean en nosotros reflejado el amor de Cristo, que ellos puedan desear al Cristo que nosotros profesamos. Entonces, ¿cuál será el sentido en sí de esta enseñanza? Que usted trate de adquirir una vida consagrada a Dios de santidad en medio de este mundo de maldad y llegar a ser luz en medio de las tinieblas, para no servir de piedra de tropiezo, para no alejar más bien a la gente de Cristo, sino que con nuestra actitud y con nuestra manera de conducirnos podamos más bien acercarlos a Cristo. Cuando la iglesia cambie, el mundo cambiará y reconocerá a Cristo como su único Dios. Que Dios les bendiga, que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de vosotros. Luz en medio de las tinieblas. Bendición.